Muchos seres humanos viven vidas fuera de control. Escuché de una señora que tuvo un accidente con su carro. Para poder recibirlo del seguro, ella tuvo que escribir un reporte de lo que había pasado. Y lo siguiente es lo que ella escribió. Estaba retrocediendo con mi carro y no me di cuenta que había salido del asfalto y estaba sobre el césped del jardín. Crucé el césped, derrumbé una cerca de plantas, tumbé un tarro con basura y destruí el poste del buzón. Me salí de la acera y fui a chocar contra un automóvil de mi vecino y entonces me di cuenta que había perdido el control de mi vehículo. Muchas personas están fuera de control y ni siquiera lo saben. Y el estar fuera de control es lo que la Biblia llama las obras de la carne, porque o las obras del Espíritu o las obras de la carne controlarán nuestra vida. Por favor, busque Gálatas 5:19 y manifiestas son las obras de la carne. Espero que entienda que cuando la Biblia habla de las obras de la carne, no hace referencia a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra naturaleza adánica, o sea, a nuestra naturaleza pecaminosa, que todos nosotros la heredamos desde nuestros antepasados. ¿Cuáles son las obras de la carne? Desde el verso 19 tenemos una larga lista de las obras de la carne, comenzando con adulterio. Y adulterio significa unión sexual con otra persona que no es su cónyuge. Y cuando usted vive en adulterio, vive bajo el control de la carne, o sea, vive una vida descontrolada. Segundo, fornicación. Y la fornicación es sencillamente cualquier actividad sexual antes del matrimonio. La Biblia enseña sin dudas, sin titubeos, sin apologías y sin equivocación, enseña la castidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial. Cualquier persona que vive una vida de fornicación, vive una vida descontrolada. Tercero, inmundicia. Aquí específicamente se refiere a pensamientos sucios, impuros, depravados. Una persona que lee o se deleita mirando pornografía o películas explícitamente sexuales o cosas por el estilo, es una persona que vive en la inmundicia de las obras de la carne, o sea que vive una vida descontrolada. Cuarto, lascivia. Aunque esa es una palabra que no se la usa frecuentemente, literalmente significa falta de control o lo que podríamos llamar sensualidad. El vivir para los sentidos. Y esto no es necesariamente sexual. Puede ser la borrachera, la glotonería, o sea, un desordenado deseo por la comodidad, la ociosidad, el complacer a sus 5 sentidos, dejar que ellos controlen su forma de vivir. Eso también es una vida descontrolada. Quinto, idolatría. Y usted me dirá, pastor, nosotros somos gente moderna, civilizada. Nosotros no somos idólatras. Permítame hacer una pregunta. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es cualquier persona o cosa que para usted es más importante que Dios. Cualquier cosa a la que ame más, tema más y sirva más que a Dios, ese es un ídolo. Y puede ser su familia, sus negocios, sus distracciones, sus pasatiempos. Nosotros, gente moderna y civilizada, tenemos cualquier cantidad de ídolos. Si usted está viviendo una vida de idolatría, si hay algo a lo que usted ame más, tema más y sirva más que a Dios, está viviendo una vida controlada por la carne, y eso también es una vida descontrolada. Sexto, hechicerías. La palabra hechicería procede de la palabra griega fármacos, y en realidad tiene que ver con el uso de drogas. En la actualidad se han inventado la frase drogas recreacionales, o sea, un cielo instantáneo. Lo trágico es que ese cielo instantáneo termina en un infierno eterno. Hechicerías, brujerías, sortilegios, drogas, ciencias ocultas, chamanes, limpias, y todas esas cosas están entrelazadas fuertemente entre sí. El pastor David Wilkerson solía decir: no he conocido a ningún hombre seguidor y adorador de Satanás
que no haya comenzado primero abriendo su mente a experiencias místicas por medio del uso de drogas. Las obras de la carne siempre guían a una vida desordenada. Sexto, enemistades. ¿Está usted guardando algún rencor o resentimiento? ¿Está llevando algún odio en su corazón? Si usted tiene alguna amargura, algún rencor contra alguien, su vida está siendo controlada por su carne y por lo tanto está fuera de control. Séptimo, pleitos. Ahora esto conlleva la idea de división, de contienda. Parece que a algunas personas les encanta el comenzar algún argumento. No se llevan bien con nadie. Son como un puercoespín. Aunque tienen buenos puntos, es casi imposible acercarse a ellos. Octavo, celos. La raíz de los celos, mi amigo, es el egoísmo. El egoísmo llevado hasta el extremo puede producir increíbles tragedias. Un fanático celoso es una formidable arma terrorista. Un fanático religioso es una aterradora arma en manos de Satanás. Noveno, iras. Estas producen un incontenible deseo de venganza, un consumidor afán de desquite. Y no importa cuán bajo tengamos que descender tanto y en cuanto podamos saciar nuestra venganza y aplacar nuestra ira. El único problema es que la venganza nunca ha traído paz a los vengadores. Décimo, contiendas. Y esto tiene que ver con personas especializadas en fraccionar un grupo humano. Una iglesia, por ejemplo. Si las cosas no se hacen a su manera, también pueden causar fisuras en un hogar, en el vecindario o en la comunidad. Décimo primero, disensiones. La palabra sedición, derivada de disensión, literalmente significa estar aparte y hace referencia a personas que forman pequeños grupitos y enclaves porque piensan que son mejores que todos los demás. A veces son precursores de cultos, logias y hermandades que son muy selectivos en cuanto a su membresía se refiere. Décimo segundo, herejías. Las herejías invariablemente están relacionadas con las doctrinas falsas y no quieren adherirse a la palabra de Dios. Personas controladas por las obras de la carne en vez de ser controladas por las obras del Espíritu. Décimo tercero, envidias. Una persona envidiosa es una persona que no está satisfecha con lo que tiene. Posee un espíritu de codicia. Carece de un espíritu de agradecimiento. Y no es que únicamente quiere más, sino que quiere tener más que todos los demás. Décimo cuarto, homicidios. Y no faltará quien inmediatamente pensará, qué bueno que yo no soy un asesino. Cuando Jesús interpretó no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, dijo que si tenemos odio, rencor, venganza en el corazón contra alguien, somos homicidas, sin necesidad de disparar un arma o de utilizar un puñal. Décimo quinto, borracheras. Esto no hace referencia al hecho de beber cerveza o licores hasta perder el sentido, sino a la realidad de que nuestra mente ha sido narcotizada, insensibilizada. Significa que tiene un impedimento en su capacidad mental. Así como el alcohol y las drogas son un impedimento moral y ético para quienes usan esos venenos. Décimo sexto, orgías. Hay gente que parece que están de fiesta todo el tiempo. Fiesta en el sentido mundano, tratando de silenciar la voz de sus conciencias, tratando de escapar de la realidad, hundiéndose en las indulgencias de los entretenimientos, incapaces de no tener nunca un pensamiento serio, puro, agradable. Las orgías no son solo materiales, sino también intelectuales y espirituales. Pablo termina esta lista diciendo, y cosas semejantes a estas. Está diciendo que todas estas son señales de una vida no controlada por el Espíritu, o sea, una vida fuera de control. ¿Cuál es el resultado? Tiempo perdido, cuerpos debilitados, pensamientos torcidos y vidas totalmente destrozadas. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. La palabra templanza significa estar bajo control, pero en este caso, estar bajo control del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, ¿quién está en control de su vida? Al respecto, hay algunas cosas importantes que debemos saber. Primero, cómo vivir una vida controlada por el Espíritu. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar legal. Y si queremos saber si estamos viviendo una vida de acuerdo a los parámetros de Dios, solo tenemos que hacernos la pregunta: ¿amo a los demás como me amo a mí mismo? El estándar de una vida autocontrolada o una vida controlada por el Espíritu es la ley. Pero la medida de eso es el amor. Hay tres maneras de mirar esto de la ley. Algunos ven la ley como su enemiga. La carne les dice: no tengas nada que ver con ninguna clase de ley. La carne no quiere que nadie ni nada le sujete. Quiere hacer lo que le plazca. Eso es lo que se llama libertinaje. Otras personas miran a la ley como su amo. Y Pablo predica contra eso porque quienes viven bajo la ley están siempre luchando, pero nunca alcanzan la victoria. Saben lo que dice la ley. Saben que la ley es buena y justa, y por eso tratan de vivir bajo la ley, aunque eso les cueste la vida. Y quienes viven de esa manera, bajo la ley, son legalistas. Recuerde que la vida cristiana no es una relación de ley, sino una relación de amor. Muchos viven vidas de negativismo y ven a la ley como su amo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, ¿y cuál es el yugo de esclavitud? Es el del esfuerzo propio. Cuando usted ve a la ley como su amiga, eso es libertad. Y tenemos tres opciones: libertinaje, legalismo o libertad. Y la Biblia dice que hemos sido llamados a libertad y que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora escúcheme atentamente. Libertad no es hacer lo que se nos antoja. Nadie es verdaderamente libre hasta que no sepa lo que es control. Yo no sé interpretar música en ningún instrumento musical, lo cual me pone triste a mí, pero eso le alegra a muchas personas. Ahora, suponga que quiero tocar el piano, y tan pronto me siento frente al piano, sé que ese piano está regulado por ciertas leyes, y solo las personas que han aprendido esas leyes musicales son las que pueden hacer surgir melodías de ese piano. El salmista dijo: tus estatutos han sido mi canción en el día de mi peregrinaje. Cuando la Biblia dice que tenemos una vida de libertad, y esa libertad está controlada por el Espíritu, recién y solo entonces sabremos lo que es la verdadera libertad. Pero ¿cómo tener ese control, esa disciplina en nuestras vidas? No por medio del libertinaje, sino por medio de la libertad en el Espíritu. Nuestras vidas necesitan estar bajo control, pero no bajo nuestro propio control, porque eso lo único que producirá será libertinaje, sino bajo el control del Espíritu para tener libertad. Pero aún el parámetro de la libertad no es suficiente. Necesitamos fortaleza. ¿Dónde obtener la fortaleza para vivir una vida controlada por el Espíritu? Bien, veamos Gálatas 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verá, parte de mi naturaleza es carnal, y parte de mi naturaleza es espiritual, cuando he nacido de nuevo. Y estas dos naturalezas están dentro de mí. Y lo mismo pasa en usted, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu: vive para Dios y vive victoriosamente.
Es una especie de guerra civil dentro de nosotros. Y por nosotros mismos no podemos tener la victoria. Entonces, ¿qué hacer? Verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note que no dice satisfaced los deseos de la carne para que podáis andar en el Espíritu. Eso es legalismo. Y es el sendero por el cual caminan millones de seres humanos. Si alguna lección espiritual he aprendido y sigo aprendiendo, es que no puedo caminar en el Espíritu si lo que me interesa es complacer los deseos de la carne. La santidad no es el camino hacia Cristo. Cristo es el camino hacia la santidad. ¿Dónde conseguir esa clase de fortaleza? Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El ser guiados por el Espíritu significa que yo volutivamente busco la guía del Espíritu porque quiero caminar voluntariamente en el Espíritu. El estándar de la ley de Dios se manifiesta en el amor, y la fortaleza para esto es si caminamos en el Espíritu. Por lo tanto, la vida controlada por el Espíritu es el caminar en el Espíritu. Y todos sabemos lo que significa caminar, ¿no es cierto? Pero pensemos sobre esto un poquito más. Primero, el empezar a caminar. Un viaje de 1 kilómetro o de miles de kilómetros empieza con un paso. Voy a caminar de aquí hasta allá. Ahora, el comenzar a caminar es un acto de mi voluntad. Pero escúcheme, la vida controlada por el Espíritu, la vida espiritual disciplinada, no se vive por el poder de la voluntad, sino que se la vive por el poder del Espíritu Santo. Pero usted debe decidir. Y yo no puedo decidir por usted. Nadie, absolutamente nadie puede decidir por usted. Es algo que solo usted puede decidir. Y puede decir, voy a vivir guiado por el Espíritu. Veamos Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué Dios dijo por medio de Pablo que no debemos embriagarnos con vino y que más bien seamos llenos del Espíritu Santo? Porque quiere darnos no solo un contraste, sino también una comparación, porque ser llenos del Espíritu es como estar embriagados con vino. El hombre puede decidir qué es lo que va a beber. Esa es su decisión. Pero una vez que decide qué beber, lo que bebe toma control de él. ¿Lo entiende? Cuando está borracho, está bajo la influencia, bajo el control de aquello que bebió. Así que por un acto de su voluntad, usted decide ser lleno del Espíritu. Pero una vez que eso se hace realidad, es el Espíritu Santo el que tiene control sobre usted. Ahora usted está lleno no de vino, sino del Espíritu Santo. Es el comienzo de su caminar espiritual. ¿Cómo calificaría usted su caminar actual? ¿Carnal o espiritual? Si su caminar aún es carnal, no quisiera caminar lleno del Espíritu Santo de Dios. Para obtenerlo, humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, acepte el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar la deuda de sus pecados y pídale que le perdone, que le limpie, que le sane espiritualmente y que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos. No sé si se habrá dado cuenta, pero cuando caminamos, estamos desbalanceados por fracciones de segundo. Cuando levantamos una pierna para dar el siguiente paso. Le puedo asegurar que si usted está caminando y se queda con una pierna levantada por breves segundos, a menos que usted tenga un excelente sentido del equilibrio, terminará cayéndose. Así que ya puede ver la importancia de sus dos piernas al caminar. Ahora, ¿cuáles son las dos piernas de la vida cristiana? Arrepentimiento y fe. Pablo dice enfáticamente que si por arrepentimiento y fe hemos recibido al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe debemos caminar en Él. Pero arrepentimiento y fe no es algo que usted hizo para salvarse, sino que es la forma de vivir una vida controlada por el Espíritu. Y caminamos en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. Existe un extraordinario paralelismo entre el comienzo de nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Y ese es el tema de hoy, en El Amor que Vale. Hola, ¿qué tal? Soy Irving Ravelo. Les enviamos un saludo cordial desde nuestros estudios en Memphis, Tennessee. Hoy,
El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, Cómo tener una vida controlada por el Espíritu. Desde el programa anterior estamos estudiando cómo tener una vida controlada por el Espíritu, teniendo como base bíblica lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, desde el verso 19 hasta el 23, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vimos también algo detalladamente el significado de estas obras de la carne, e hice énfasis en primer lugar en cómo vivir una vida controlada por el Espíritu, porque como también lo dijo Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en el siguiente versículo, Pablo nos dice cuál es el estándar del amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, continuemos. Segundo, la circunferencia de su caminar. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Note que no dice caminar con el Espíritu. Tampoco dice caminar siguiendo al Espíritu. Claramente dice andad en el Espíritu. Para mí, eso significa que el Espíritu debe ser la circunferencia de su caminar. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, camine en este edificio, significa que usted debe estar en ese edificio. El perímetro del edificio es la circunferencia dentro de la cual usted puede caminar. Si usted se sale del edificio, ya no estará en el edificio. Espero que lo entienda. Todos los países del mundo tienen sus fronteras. Para poder viajar de un país a otro, usted necesita un pasaporte con la visa respectiva. Y con eso usted puede viajar libremente de un país a otro. Pero a veces los países, por motivos de seguridad interna, cierran sus fronteras. Y uno puede llegar hasta la frontera, pero no puede pasar la frontera. Esa frontera es el límite de su caminar o de su viaje. Por analogía, el Espíritu Santo de Dios debe ser el elemento en el cual usted camina. El Espíritu debe ser el medio ambiente de su vida. Usted como que se encierra, se cubre, se cobija con el Espíritu Santo de Dios. ¿Está usted haciendo eso? Le puedo asegurar que su carne no quiere que haga eso. ¿Sabe por qué? Porque la carne le dirá, mira, no seas tonto. Fuera del Espíritu Santo puedes tener placeres y hacer cosas que necesitas para ser feliz. Escúcheme, una persona que tiene su vida controlada por el Espíritu Santo ha llegado a una conclusión terminante. No hay nada que valga la pena fuera de Jesús. Cuando usted pueda decir eso, es que está caminando en el Espíritu. No hablo del hecho real de que usted tiene que comer, dormir, trabajar, descansar, gozar de vacaciones y todas estas cosas. Todas estas cosas usted las necesita ver dentro del contexto de que el Espíritu Santo de Dios está guiando y dirigiendo su vida. Usted debe aprender a caminar dentro de la circunferencia y los parámetros del Espíritu Santo. Y cuando usted se salga de esa circunferencia, el Espíritu Santo le dirá, mire, estás cruzando el límite. Y usted retrocede y se arrepiente. Eso, mi amigo, es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos entonces el comienzo de nuestro caminar, la decisión del paso que vamos a dar, y la circunferencia dentro de la que podemos caminar en el Espíritu. Pero todavía hay algo muy importante. Tercero, la continuación de nuestro caminar. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad
en el Espíritu. Andad, en el original griego, conlleva la idea de mantenerse caminando. ¿Pero qué es caminar? Sencillamente una serie de pasos. Y aunque comienza con una decisión, no se detiene allí. La vida controlada por el Espíritu es una crisis que comienza con «lo haré», pero es seguida por un proceso realizado un paso a la vez. Lo dije ya hace algunos minutos. Un viaje de 1 kilómetro o 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Pero usted no se detiene después del primer paso, sino que sigue caminando paso por paso sin detenerse. Digo, si es que usted quiere llegar a alguna parte. Dicen que muchos caminan muy aprisa para llegar a un lugar que no conocen. Y estando ahí, no saben qué hacer. Despistados. Anote al margen Colosenses 2:6. Este es un versículo clave en una vida controlada por el Espíritu. Si usted está cansado y enfermo de las obras de la carne, si quiere tener la libertad y el gozo de pertenecer a los hijos de Dios, quiero que grabe en su mente y en su corazón Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mi amigo, es muy importante que usted entienda bien esto. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, debe caminar en Él. Si yo le pregunto a usted si ya es salvo, y usted me responde afirmativamente, tácitamente me está diciendo que ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Por favor, escúcheme con atención. Si eso es cierto, o sea que usted ya es salvo o salva, entonces quiere decir que usted está caminando en Él. Bien, ¿me permite hacerle una pregunta? ¿Cómo recibió usted al Señor Jesucristo? Y probablemente usted me dirá, porque me arrepentí de mis pecados y deposité toda mi confianza y fe en Él. Muy bien, por arrepentimiento y fe. ¿Qué es lo que dice Pablo en Colosenses 2:6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, ¿cómo puede usted vivir una vida victoriosa? De la misma forma en que recibió a Cristo, por arrepentimiento y fe. Pero deseo que note las 3 últimas palabras del verso 6. Andad en Él. Y andad quiere decir caminar. Y el caminar se lo realiza un paso a la vez. Y usted necesita sus 2 piernas para caminar. No sé si se habrá dado cuenta, pero cuando caminamos estamos desbalanceados por fracciones de segundo cuando levantamos una pierna antes del siguiente paso. Le puedo asegurar que si usted está caminando y se queda con una pierna levantada por breves segundos, a menos que usted tenga un excelente sentido del equilibrio, terminará cayéndose. Así que ya puede ver la importancia de sus 2 piernas al caminar. Ahora, ¿cuáles son las 2 piernas de la vida cristiana? Arrepentimiento y fe. Pablo dice enfáticamente que si por arrepentimiento y fe hemos recibido al Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe debemos caminar en Él. Pero arrepentimiento y fe no es algo que usted hizo para salvarse, sino que es la forma de vivir de una vida controlada por el Espíritu, y caminamos en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. ¿Cómo caminamos por arrepentimiento y fe? Entendamos lo que es arrepentimiento. Escuche atentamente lo que voy a decir, porque seguramente no será lo que usted piensa es el arrepentimiento, ni será lo que muchos definen como arrepentimiento. Arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros, y fe es la manera en que Dios nos revela a Jesús. Y quiero que entienda bien esto, por eso vale la pena repetirlo. Arrepentimiento es la manera en que Dios se revela a nosotros, y fe es la manera en que Dios nos revela a Jesús. Arrepentimiento es cuando yo veo que estoy en bancarrota espiritual, y fe es cuando veo la gloria de Él. Cuando usted se salvó, cuando yo me salvé, lo hicimos por arrepentimiento y fe. Permítame compartir un poquito de mi testimonio personal. Cuando no era más que un muchachito, un jovencito, no sabía mucho de religión,
y mucho menos de teología, por supuesto. Pero mi corazón tenía hambre de Dios. Luego escuché a un pastor predicando el mensaje de salvación y diciendo que solo en Jesucristo podríamos ser salvos. Hice esa decisión y le entregué mi corazón y mi vida al Señor Jesucristo. Le entregué todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Él. Y francamente debo reconocer que yo sabía muy poco sobre mí mismo. Y obviamente muy poco sobre Jesús. Hasta ese momento no me había dado cuenta cuán pecador era. Y muchísimo menos, cuán glorioso era Jesucristo. Por eso digo que le entregué todo lo que sabía de mí a todo lo que sabía de Él. Pero desde entonces aprendí mucho acerca de mí. Y lo que aprendí acerca de mí no era muy agradable, que digamos. Y aprendí mucho acerca de Jesús, y Él es mejor, muchísimo mejor de lo que yo pensaba que era. Y porque recibí a Cristo con arrepentimiento y fe, comencé a caminar en Él. ¿Sabe por qué? Porque cada día aprendo más sobre mí. Y mientras más aprendo sobre mí, más tengo de qué arrepentirme. Pero también aprendo más sobre Él. Y mientras más aprendo acerca de Él, más y más confío en Él. ¿Lo entiende? Arrepentimiento y fe. A lo mejor a veces usted piensa, creo que realmente no soy salvo porque si fuera salvo, ¿por qué tengo esta gran convicción de mi pecado? Mi amigo, usted tiene esa gran convicción de su pecado precisamente porque es salvo y está aprendiendo más sobre usted y más acerca de Jesús. Esa convicción no es una señal de que no es salvo, sino más bien una señal de que usted finalmente está entendiendo el significado de una vida controlada por el Espíritu. Lo que estoy diciendo sencillamente es que hay un comienzo en nuestro caminar espiritual, así como tuvimos un comienzo en nuestro caminar físico, biológico. Debemos voluntariamente aceptar la guía del Espíritu. No vivimos por el poder de nuestra voluntad, pero entramos y aceptamos la vida cristiana por una decisión volutiva de nuestra parte. Sabemos que hay parámetros, límites circunferenciales para nuestro caminar en el Espíritu, y que nuestro caminar no se detiene, sino que continúa paso a paso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arrepentimiento y fe. Dar todo lo que sé de mí a todo lo que sé de Él. Y de pronto, súbitamente, usted descubre que usted no está en control, que Dios está en control de su vida por medio de su Santo Espíritu, y que su vieja naturaleza pecaminosa, carnal, ya no tiene nada que hacer en usted porque ahora usted está caminando, creciendo en el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida controlada por el Espíritu es un caminar. Algunas personas me dicen, pastor, desde hace tantos y tantos años estoy firme en Jesús. Y yo con todo respeto y con todo amor simplemente les pregunto, hermana o hermano, en el mundo hay 3 clases de falsos profetas, todos vistiendo pieles de ovejas. ¿Desde cuándo existen y qué es lo que representan? Existen desde los albores de la historia humana. Caín, el primero, representa a aquellos que pervierten el Evangelio. Creo que todos sabemos quién fue Caín. Juntamente con Abel, fueron los hijos de Adán y Eva. Abel era un pastor y Caín un agricultor. En los 8 primeros versos de Génesis 4, leemos la historia de estos 2 hermanos que presentaron sus ofrendas delante de Dios. Abel trajo de las primicias de su rebaño un cordero sin mancha ni defecto alguno, para ser sacrificado delante de Dios como expiación por el pecado. Caín ofreció a Dios el fruto de sus manos, de su trabajo, de su sudor. Se dice que lo bueno es mejor que lo regular, y que lo excelente es mejor que lo bueno. Y esto tiene su aplicación en todos los niveles de la vida humana, aún en el nivel religioso. Amigos, gracias por escuchar El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo.
En la edición de hoy, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje, Guardaos de los lobos. Por favor, en el Nuevo Testamento busque el capítulo 7 de Mateo. Jesús está hablando y dice, guardaos de los falsos profetas. Y creo que esa es una advertencia muy apropiada para nuestros días. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ha visto en algunas casas un pequeño aviso que dice, cuidado con el perro? ¿Qué hace usted cuando lee un aviso así? Aunque no vea al perro, pasa con sumo cuidado frente a esa casa, ¿verdad? O pudiera ser que usted se detenga y si por algún motivo tiene que entrar en esa casa, hace bulla para llamar la atención de quienes están en la casa, pero, por sobre todo, para que alguien esté junto a usted en caso de que pronto aparezca el perro que justifica el aviso. ¿Cómo reaccionaría usted si en vez de cuidado con el perro, el aviso dijera cuidado con el lobo? Creo que usted ni siquiera pasaría frente a esa casa, ¿verdad? En esta porción bíblica, Jesús está diciendo que los lobos se disfrazan de ovejas. ¿Qué sabe usted acerca de los lobos? Pues para este mensaje investigué un poco sobre los lobos y aprendí que los lobos son conocidos porque son osados, valientes. Se diría que casi desconocen lo que es el temor. También son conocidos por ser feroces cuando atacan, y eran los más temidos enemigos de los pastores. Los pastores no temían tanto ni a un león ni a los osos, sino a los lobos. El lobo mata para tener alimento, pero una vez que prueba la sangre, le entra un inexplicable frenesí, y mata mucho más de lo que puede comer. Y Jesús dijo que los falsos profetas son como lobos rapaces. Y cuando Jesús dice, guardaos, es mejor que escuchemos esa advertencia. Porque estos falsos profetas, estos lobos rapaces, son peligrosos porque engañan sutilmente con su disfraz de oveja. Y si usted se deja engañar, es porque no hizo ningún caso a la advertencia de Jesús. Admitámoslo. Muchas veces no hacemos caso a las advertencias, sea que estén impresas, o que nos las den verbalmente. El capitán Smith era el capitán del famoso barco Titanic. Recibió un mensaje cuando el Titanic inició su viaje inaugural. El mensaje decía que estarían cruzando una zona del océano llena de témpanos de hielo y que debían tener mucho cuidado al navegar por esas aguas. De acuerdo a los relatos históricos sobre el Titanic, se dice que el capitán Smith leyó ese mensaje, hizo una pequeña bolita con el papel y se la guardó en el bolsillo de su elegante uniforme. Y el Titanic siguió navegando y de pronto la punta de un témpano de hielo abrió una gran herida en el costado de la nave y 1,400 personas encontraron su tumba líquida en las heladas aguas del Atlántico Norte. No hacer caso de las advertencias siempre tiene consecuencias funestas. El sargento Joseph Lockhart está sentado junto a su radar en Pearl Harbor, en las islas Hawái. Notó que un escuadrón de aviones se acercaba. Era el 7 de diciembre de 1941. Informó a su oficial superior y le dijo, «Señor, veo que se acerca una escuadrilla de aviones no identificados». ¿Sabe lo que le respondió ese oficial superior? Le dijo, «Sargento, no hay de qué preocuparse, olvídelo».
3,000 soldados norteamericanos murieron ese infame día cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. Advertencias. Si hay una generación que necesita ser advertida acerca de los falsos profetas, es la generación actual. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Hay cientos, tal vez miles de falsos profetas en nuestros días. Los hay en todos los países, en todos los idiomas, en todas las religiones, especialmente en las religiones, todos manipulados y al servicio de Satanás. Recuerda algo muy importante. Satanás no está opuesto a la religión. A él le encanta la religión, pero se opone tenazmente al cristianismo bíblico. La religión es una de las principales herramientas de Satanás, y él viene contra la iglesia de dos maneras básicas: persecución o infiltración. Pero muchas veces la persecución no le da resultado. Muchas veces los hijos de Dios, cuando son perseguidos, se vuelven más fuertes, más firmes en el Señor. Recuerdo que cuando estuve en Rumania, invitado por el pastor de la Segunda Iglesia Bautista, que entonces era la más grande de Europa, alrededor de la iglesia habían muchos edificios de apartamentos, y me contó cómo es que esos edificios fueron construidos. Cuando Ceausescu fue el dictador de Rumania, una vez pasó frente a la Segunda Iglesia Bautista y preguntó qué edificio era ese. Le dijeron que era la Segunda Iglesia Bautista, y el malévolo dictador dijo, «Destruyan de inmediato ese nido de ratas». Pero sus asesores le dijeron, «Si destruimos esa iglesia, el mundo entero sabrá que lo hicimos. Y eso será muy malo internacionalmente para Rumania». Ceausescu lo pensó un momento y dijo, «Está bien, entonces, escondan esa iglesia». Y para esconder la iglesia, construyeron esos enormes edificios de apartamentos alrededor de la iglesia, trayendo así cientos de personas que ahora son miembros de la iglesia. Formidable, ¿no le parece? A veces Dios corta la cabeza de Goliat con la espada que Goliat afiló. A veces el diablo viene contra la iglesia con persecución, pero cuando eso no le da resultado, entonces se infiltra en la iglesia. Y ese es el peligro actual que enfrentamos: infiltración satánica. Los falsos profetas, los lobos rapaces vestidos de ovejas. Busque Hechos 20, desde el verso 28. Pablo les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué es lo que les dijo Pablo a los creyentes de la iglesia de Corinto? Les dijo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabía que Satanás es un experto del disfraz? ¿Un maestro del engaño? Por eso, una y otra vez, la Biblia nos advierte contra los falsos profetas. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y esta es una realidad que tristemente se vive en todas partes del mundo, porque como Jesús lo predijo, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay quienes dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que está llena de errores y mentiras, etcétera, etcétera. ¿Por qué dicen estas cosas? Debido a las religiones falsas, debido a los falsos profetas, los lobos disfrazados de ovejas. Ahora escúcheme con atención. Quienes dicen tales cosas en contra de la Biblia, de ninguna manera prueban que la Biblia no sea verdadera. Por el contrario, prueban la autenticidad de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que habrá falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, y si no los hubiera, la Biblia no sería verdadera.
Todo lo negativo que dicen de la Biblia, lo único que hace es confirmar y autenticar nuestra fe. Hay 3 puntos importantes que debemos entender de esta porción bíblica. Primero, el disfraz que utilizan. Segundo, los frutos que muestran. Y tercero, el destino que comparten. Bien, veamos detalladamente estos puntos. Primero, el disfraz que utilizan. Vienen vestidos de ovejas, o sea, parecen ser parte del rebaño. Y ese es el disfraz que debemos quitarles para poder ver lo que realmente son, lobos rapaces. Los falsos profetas se presentan en 3 categorías y Dios nos ha dado la descripción de estas 3 categorías en un solo versículo. Busque la pequeña epístola de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis, y veamos lo que dice el verso 11. Y quiero que note que toda esta epístola tiene que ver con los falsos apóstoles, falsos profetas y apóstatas. Judas es una carta de advertencia contra los falsos profetas. Bien, veamos el verso 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 3 clases de falsos profetas, todos vistiendo pieles de ovejas. ¿Qué es lo que representan? Caín, el primero, representa a aquellos que pervierten el Evangelio. Creo que todos sabemos quién fue Caín. Juntamente con Abel, fueron los hijos de Adán y Eva. Abel era un pastor, y Caín un agricultor. En los 8 primeros versos de Génesis 4, leemos la historia de estos 2 hermanos que presentaron sus ofrendas delante de Dios. Abel trajo de las primicias de su rebaño un cordero sin mancha ni defecto alguno para ser sacrificado delante de Dios como expiación por el pecado. Caín ofreció a Dios el fruto de sus manos, de su trabajo, de su sudor. Así que aquí tenemos a 2 hermanos, 2 ofrendas diferentes que representan 2 religiones y por lo tanto 2 destinos. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. ¿Por qué? Porque desde los albores de la civilización Dios enseñó una lección que la vemos reafirmada en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y un poco más adelante en Hebreos 11:4 leemos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, Abel tuvo fe en la sangre. Y esto no es accidental, es algo fundamental y eterno. En 1 de Juan 1:7 el apóstol dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caín, en cambio, ofreció los frutos de la tierra. Su ofrenda no estaba basada en la sangre, sino en los frutos y las flores de su propio esfuerzo. Oh, sí, tal vez fue una ofrenda impactante, hermosa y costosa, pero no impresionó a Dios. ¿Por qué? Usted no puede sacar sangre de una calabaza. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es lo que representa la ofrenda de Caín? Representa cultura sin calvario, trabajo en vez de gracia. Sabe que hay solo 2 clases de religión: la verdadera y la falsa. Eso es todo. Somos nosotros los seres humanos los que hemos dividido al mundo en diferentes religiones: cristianismo, catolicismo, budismo, islamismo, y en fin, la lista es bastante larga. Y aún dentro de cada religión hay denominaciones: bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado que hay solo 2 clases de religión: el camino de Caín o el camino de la cruz. El camino de la cruz termina en el cielo, el camino de Caín termina en el infierno. Y en la actualidad, las personas van a sus respectivas iglesias y cantan, y desde el púlpito oyen conferencias sobre los males sociales que nos aquejan y posibles soluciones humanas. Pero es muy raro escuchar una predicación sobre la salvación por medio de la sangre expiatoria de Cristo. Pero quien quiera que predique otro evangelio está siguiendo el camino de Caín, sin que importe cuán apetitosos frutos o hermosas flores presente. Siguen el camino de Caín todos aquellos que pervierten el evangelio. El segundo que Judas menciona es Balaam. Representa no los que pervierten el evangelio,
sino los que prostituyen el Evangelio. Podríamos decir que Balaam fue un ortodoxo. Muchas de las cosas que decía eran increíbles, pero ¿quién fue Balaam? Fue un profeta apóstata, cuya historia la encontramos en el libro de Números desde el capítulo 22. El rey de Moab tenía temor de los israelitas, y como no sabía cómo derrotarlos, desarrolló un plan diabólico y pensó, si pudiera lograr que Dios los maldijera. Y preguntó a sus consejeros, ¿quién podría ser el profeta que podría echar una maldición? Y le dijeron, Balaam. Él sabe todo acerca de este negocio de las profecías, de las bendiciones y de las maldiciones. Así que Balac, el rey de Moab, fue donde Balaam y le dijo, quiero que maldigas a Israel. Y Balaam, asustado, respondió, ¿estás loco? ¿Quieres que maldiga a aquellos a quien Dios les dijo que bendeciría a quienes les bendijere y que maldeciría a quienes les maldijeren? Tienes un tornillo flojo en la cabeza si crees que voy a maldecir a Israel. Pero Balac era astuto y sabía aquello de que todo hombre tiene su precio. Solo es cuestión de saber cuál es ese precio. Y le ofreció a Balaam muchas riquezas, a más de un montón de beneficios, si maldecía a los israelitas. El anzuelo de la tentación fue atractivamente presentado y Balaam se puso a pensar cómo podría seguir sirviendo como profeta de Dios, pero al mismo tiempo no desperdiciar la oportunidad de volverse realmente rico, haciendo lo que Balac le pedía. Y se le ocurrió lo que a él le pareció una idea genial. Le dijo al rey Balac, yo no puedo maldecirlos, pero te diré qué hacer para que ellos mismos se maldigan. Si logras que ellos pequen, ni tú ni yo tendremos que maldecirles, porque Dios mismo les maldecirá. Bueno, este es un punto interesante para detenerme en este estudio bíblico, que lo concluiré en el próximo programa. Ahora, quiero extender una cordial invitación a quienes todavía no han recibido a Cristo en su corazón, y seguramente se preguntan cómo podrían hacerlo. Primero, reconozca que es pecador y que necesita ser salvado. Segundo, arrepiéntase sinceramente de sus pecados y esté dispuesto a dar un giro de 180 grados en su vida. Tercero, por fe acepte y reciba a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor. Entréguele el control de su vida y pídale que le ayude a ser un instrumento útil y de bendición en sus manos. Si usted hace esa decisión, la Biblia dice que hay regocijo en el cielo por su arrepentimiento y que sus pecados ya le han sido perdonados. La autoridad espiritual sin la autoridad de las Escrituras, o sea, de la Biblia, es iniquidad satánica. Jesús rechazará a los lobos vestidos de ovejas, a pesar de sus predicaciones falsas. Pero Señor, profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí porque obraron con un poder falso. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un cuadro de alguien que ha perdido la salvación, sino de quienes nunca fueron salvos. O pudieron haber predicado y haber tenido campañas de sanidad. Pudieron hasta haber echado fuera a los demonios y haberse beneficiado de cuantiosas ofrendas, pero nunca fueron salvos. Todo lo que dijeron e hicieron fue por el poder del gran engañador, Satanás. No todo lo espiritual es necesariamente proveniente de Dios. La potestad de las tinieblas es espiritualmente maligna. Hola, soy Irving Ravelo. Le saludamos cordialmente y le damos la bienvenida al programa de hoy. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers presenta la segunda parte de su mensaje, Guardaos de los lobos. El programa anterior terminé diciendo algo sobre Balaam, falso profeta de Dios, que aconsejó al rey Moab qué hacer para que los israelitas fueran maldecidos por Dios. O sea, le dijo cómo hacer para que el pueblo de Dios pecara. Así fue como las doncellas moabitas comenzaron a coquetear con los jóvenes israelitas, y el resultado fue fornicación, y adulterio, y perversidades. Los mismos pecados que en la actualidad son una maldición en nuestros propios países. Balaam, el profeta de Dios, no se plantó firme a defender la pureza y la justicia, sino que fue el cerebro detrás de las inmoralidades cometidas por los israelitas con las mujeres de Moab, y por eso
Dios exterminó a 24,000 israelitas. ¿Qué es lo que hizo Balaam? No pervirtió el Evangelio. El problema de él era que, siendo ortodoxo, era avaro. ¿Qué dice Judas 11? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Escúcheme, no hay suficientes diablos en el infierno o fuera del infierno que puedan maldecir a un genuino creyente. Pero nosotros podemos maldecirnos nosotros mismos si, diciéndonos hijas o hijos de Dios, vivimos vidas impuras, inmorales e injustas. La razón por la que muchos predicadores y maestros están modernizando el mensaje del Evangelio es por ganancia personal. Esa ganancia no siempre es únicamente financiera. Algunas veces es porque buscan prestigio, o popularidad, o poder, o todas estas cosas a la misma vez. Anote al margen 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero por favor, note cuidadosamente lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Codicia. Eso es lo que sucedió con Balaam, profeta ortodoxo pero falso. Están en la obra de Dios para ver cómo pueden aprovecharse en forma personal de ella. Y hasta pueden predicar sobre la sangre expiatoria de Cristo sin pervertir el Evangelio, pero prostituyéndolo. Venden el Evangelio como los negociantes venden carros, o radios, o refrigeradoras, o televisores. Tratan de obtener la mayor ganancia posible. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:17, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pero hay una tercera clase de falso profeta, los que materializan la contradicción de Coré. Los que pervierten el Evangelio siguen el camino de Caín. Los que prostituyen el Evangelio siguen el camino de Balaam. Pero los que protestan contra el Evangelio siguen el camino de Coré. Pero surge la pregunta, ¿quién fue Coré? Su historia está en Números, capítulo 16. Coré fue un hombre con muchos dones. Era un hombre de privilegio, levita, príncipe de Israel, pero por alguna razón le disgustaba el liderazgo de Moisés y Aarón. Recuerde que Moisés y Aarón eran profeta y sacerdote. De hecho, la Biblia dice que Jesús será profeta como Moisés. Moisés es, en el Antiguo Testamento, una representación de Jesucristo. Y Aarón es una representación de Jesús en su calidad de sacerdote. Jesucristo es el profeta y el sacerdote de su iglesia. Coré se opone al liderazgo de Moisés y Aarón, y en representación de un grupo de rebeldes, les dice que no les gusta su liderazgo, que no les gusta lo que dicen ni lo que hacen. La Biblia dice que Moisés se postró delante de Dios, le expresó su manera de sentir en este asunto, y Dios juzgó a Coré y a sus seguidores, y la tierra se abrió y se los tragó, y vivos descendieron hacia el infierno. ¿Cuál era el problema de Coré? No pervirtió ni prostituyó el Evangelio, sencillamente odiaba el Evangelio. Odiaba a quienes representaban a Dios en su calidad de profeta y sacerdote. Y por eso no hay nada diferente en nuestros días. Muchos corés modernos odian el Evangelio bíblico y cristocéntrico, todavía predicado en algunas iglesias. Y yo doy gracias a Dios por esas iglesias. Odian programas radiales como este que está escuchando usted ahora mismo. Odian programas evangélicos televisivos que valientemente llaman al pan, pan y al vino, vino. O sea, que denuncian el pecado como lo que es pecado. Y no tratan de negarlo bajo el ropaje de la moral individual o de lo que es
políticamente correcto hablar. El otro día estuve hablando con un psicólogo y me dijo que él antes escuchaba mis mensajes y que me odiaba. Porque yo con mis mensajes era un hombre peligroso. Y yo di gracias a Dios por predicar el Evangelio, y que por predicar el Evangelio alguien me considere peligroso. De paso le diré que ese psicólogo ahora es mi hermano en la fe. Bendito sea Dios. Sí, somos peligrosos porque servimos a un rey diferente, proclamamos un reinado diferente y vivimos un estilo de vida diferente. Pero ¿quiénes son los que nos odian? Los lobos rapaces disfrazados de ovejas. Segundo, los frutos que muestran. Mateo 7, desde el verso 16 al 20. ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios está diciendo aquí que el diablo no puede continuar cubriendo el engaño, porque el fruto es visible. Ahora, permítame decirle algo acerca del fruto. Primero, es la raíz la que determina el fruto. Eso dice Jesús. Usted no cosecha uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Una raíz determina el fruto. Si usted tiene un árbol que no está dando el fruto apropiado, ¿hay algo que pueda hacer al respecto? Bueno, puede podarlo. Pero cualquier cosa que haga será para fortalecer la raíz. Si tiene un árbol que no da buen fruto, podrá trasplantarlo, ponerlo en otro lugar. Pero esto se parecería a lo que sucede con algunos miembros de las iglesias. Son malos árboles en una iglesia, así que se trasplantan a otra iglesia. Y es como mover un cadáver de una tumba a otra. Pero, ¿qué más se podría hacer? Bueno, ¿qué tal cultivarlo? Muchas personas religiosas asisten a conferencias sobre desarrollo y crecimiento de las iglesias y les enseñan cómo fertilizar las hierbas. ¿Y qué le parece cambiar de nombre al árbol? Como un árbol es malo, le cambiamos de nombre. Oiga, el que usted le cambie de nombre no significa que el árbol comenzará a dar buenos frutos, porque es la raíz la que determina el fruto, y usted hasta ese momento ni siquiera ha pensado en la raíz. Bueno, usted podría decorar ese árbol que da malos frutos, amarrar en sus ramas algunas frutas plásticas. Y algunas frutas plásticas parecen tan reales, ¿verdad? Quita los frutos malos, pone las frutas plásticas hermosas, y ya tiene un árbol que da buenos frutos. No. No importa lo que usted haga, podarlo, fertilizarlo, trasplantarlo, decorarlo, cambiarle de nombre, es la raíz la que determina el fruto. Y de eso está hablando el Señor Jesús. Ahora ponga atención. Aunque la raíz determine el fruto, es el fruto el que revela la raíz. Usted no puede decir qué clase de fruto dará un árbol solo mirando las raíces, porque todas las raíces parecen idénticas. Pero es el fruto el que revela la raíz de la cual procede. Y usted no tiene que ser un científico espacial para entender esto. Jesús enseñó estas cosas, y seguro que en la audiencia que le escuchaba había niños y jovencitos. ¿Cómo juzga usted a un predicador, a un pastor? No solo por lo que predica y enseña, sino por los frutos que produce. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, para poder hablar del fruto hay que esperar un tiempo hasta que el árbol dé su fruto. Puede ser un árbol bonito, pero vean lo que Jesús dijo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es la marca de un hombre de Dios?
que hay mucha gente que ahora tiene una relación personal con Jesucristo gracias al ejemplo de las palabras de ese hombre. Y ese será un fruto que permanezca. Busque 1 de Pedro 1:8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Retrocedamos hasta la epístola a los Gálatas. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ni usted ni yo por nosotros mismos podemos producir ese fruto. Pero si permanecemos en Jesús, daremos ese fruto. ¿Cómo conocer a los lobos rapaces? Porque llevan una piel debajo de la cual se esconden, pero no pueden esconder sus frutos. Pero demos el siguiente paso. Es la semilla la que determina la raíz y el fruto, es decir, usted no tendrá ni la raíz ni el fruto adecuado si es que no tiene la semilla apropiada. Y Jesús dijo que la semilla apropiada es la palabra de Dios. En el capítulo 13 de Mateo tenemos la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y es la semilla la que determina la clase de raíz y de fruto que tendrá y dará un árbol. Tercero, el destino que comparten. Mateo 7, desde el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por favor, ponga mucha atención a lo siguiente. Autoridad espiritual sin la autoridad de las Escrituras es iniquidad satánica. Jesús los rechazará a pesar de sus predicaciones falsas. Pero Señor, profetizamos en tu nombre. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, porque obraron con un poder falso. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este no es un cuadro de alguien que ha perdido la salvación, sino de quienes nunca fueron salvos. Oh, sí. Bên trong chỉ có ấm áp và em. Anh có ước gì đâu một tách cà phê, một buổi sáng yên lành ta tất bật đón chào ngày mới. Hôm qua là đêm người đi xa, những điều to tát như yêu thương hờn giận thứ tha. Hãy để cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ, đang chờ em là rau đầy một sổ. Bó hoa đang chờ cắm vào một ngày bận rộn của anh, và anh đã ra rồi. Nên sẽ thích kiêng khem, ăn uống ngon mặc đẹp, đọc những quyển sách hay, đi lang thang ở đây. Vui đầu việc làm, hát khi tắm thay vì đang nằm. Cậu trong khi ngủ,
đây này nào. Thật của điều giản dị, ta cứ sống thật cầu nguyện và yêu thôi. Và yêu thôi. Mọi thứ chỉ là bản thân nó, Hồ Văn Sĩ đã là một phép màu, chỉ yêu thôi. Ta cứ sống thở cầu nguyện và yêu thôi. Mọi thứ hoặc chỉ là bản thân nó, Hồ Văn Sĩ đã là một phép màu, chỉ yêu thôi. Esa verdad, no porque seamos inteligentísimos, sino por la gracia de Dios. Comparte esa verdad con otras. No archive o almacene su fe, compártala, gástela, úsela. Y si no la quiere compartir, ¿no será porque usted sabe que lo que tiene es algo falsificado? Que no es lo real, que no es lo verdadero. Si alguna vez fue más necesario el presentar el mensaje del Evangelio, es precisamente ahora, en este tiempo, durante esta generación, porque la advertencia de Jesús, dicha hace más de 2000 años, tiene vigencia inusitada en este siglo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si usted es un papá o una mamá que todavía no ha entregado su corazón al Señor, sería excelente que haga esa decisión ahora mismo, para que se sature con la palabra de Dios, para evitar que usted mismo y sus hijos sean presas fáciles de los lobos rapaces que hay en el mundo y que van disfrazados de ovejas. Si usted desea hacer esa decisión espiritual, diga la siguiente sencilla oración: Señor Jesús, creo en ti, deposito mi confianza en ti, te recibo como mi Señor y Salvador este mismo momento, y te pido que me hagas la persona que tú quieres que sea, en tu santo nombre. Amén. Si hizo esa decisión espiritual, le invito para que nos escriba contándonos al respecto, para darnos la oportunidad de orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo. Titanic inició su viaje inaugural. El mensaje decía que estarían cruzando una zona del océano llena de témpanos de hielo,